Buenos días. Se aprobó el proyecto de ley 5039-2020, que establece una protección al trabajador frente a los despidos durante la declaratoria de emergencia sanitaria. Sin embargo, hay que aclarar algo. Se ha aprobado en la Comisión de Trabajo del Congreso, aún no ha sido aprobado por el Pleno del Congreso y por tanto todavía no es una ley que esté vigente. Pero como se aprobó en la Comisión de Trabajo, está bien encaminada a ser aprobada por el Pleno y es una ley bastante interesante que vamos a analizar. Este proyecto de ley ha sido presentado por el congresista del FREPAP, Daniel Oceda Yucra, correcto, y en su artículo 1 señala, aparte de la finalidad, lo interesante de acá es el plazo de protección o de vigencia de esta ley, que dice que va a ser vigente hasta 30 días hábiles después de terminado el estado de emergencia. Como sabemos, el estado de emergencia fue decretado por Decreto Supremo 044-2020 PCM, pero se prorrogó durante 90 días más a partir del 10 de junio, es decir, 90 días más son hasta el 10 de septiembre y 30 días hábiles posteriores al 10 de septiembre, estamos hablando de finales de octubre de este año. Por tanto, de aprobarse este proyecto de ley, esta protección contra el despido arbitrario y la no renovación de contratos estaría vigente hasta finales de octubre del 2020. El objeto de la presente ley señala que es establecer medidas para evitar la finalización del vínculo laboral de manera unilateral del empleador durante el estado de emergencia. Sin embargo, acá habría que especificar algo y la ley, de ser aprobada, tendría que aclarar o especificarse. Los despidos siempre son unilaterales y la ley laboral no permite un despido injustificado en el periodo de emergencia simplemente porque estamos en estado de emergencia o porque la empresa no tiene dinero para pagar a los trabajadores. Los despidos permitidos por ley son aquellos despidos justificados que están basados en una causa justa relacionadas a la capacidad o a la conducta del trabajador. Si yo no me baso en eso, si el trabajador no cometió una falta grave, yo no puedo despedir a un trabajador arbitrariamente. De lo contrario, estamos hablando de un despido arbitrario, de lo cual hemos hablado ampliamente ya, y cabría ante ello la interposición de una demanda para el pago de una indemnización por despido arbitrario o la reposición, si es que así lo desea el trabajador. Por tanto, hay que aclarar acá a qué se refiere la protección contra el despido unilateral. El despido siempre es el unilateral por parte del empleador. Y como ya hemos señalado, el despido no está permitido en este estado de emergencia. Que se esté dando, se está dando. Se está despidiendo a trabajadores en gran cantidad, pero no se está haciendo legalmente. Todo esto va a ser motivo seguramente de muchas demandas laborales a futuro. ¿Correcto? Entonces, se está prohibiendo el despido justificado. Se está prohibiendo el despido justificado de un trabajador que cometió una falta grave. Hay que especificar esto. Y se reconoce la utilización de medidas de suspensión en la legislación laboral vigente permite. Es decir, no está yendo esta ley contra las medidas de suspensión perfecta ya aprobadas por el gobierno. ¿Correcto? No, al contrario, está priorizando la suspensión perfecta y está señalando que se apliquen estas medidas como el trabajo remoto o suspensión laboral con goce de haber sujeta a compensación mientras dura todo el estado de emergencia o la vigencia de esta ley, es decir, 30 días hábiles posteriores a la terminación del estado de emergencia. ¿Para quiénes aplica o aplicaría esta ley? Para trabajadores del régimen de la actividad privada y pública, es decir, aquellos trabajadores de empresas que están bajo el régimen privado del texto único ordenado del decreto legislativo 728 y para los trabajadores del sector público, ya sea principalmente para los trabajadores CAS del decreto legislativo 1057, aunque la norma también señala y locación de servicios. Cuando hablamos de locación de servicios, actualmente no existen contratos de locación de servicios, lo que estaríamos hablando son contratos de terceros o los que trabajan por orden de servicios. En este caso también estamos hablando no de una modalidad laboral, sino una modalidad de contratación civil. Entonces hay que especificar nuevamente esto, porque un contrato de locación de servicios propiamente no existe con los trabajadores públicos. Se referiría más a los CAS o en todo caso también a los que trabajan bajo órdenes de servicio o servicios por terceros. La imposibilidad de concluir los contratos laborales, es decir, la protección no solamente aplica para que no se le despida a un trabajador, que como ya hemos señalado se debe especificar si se refiere a un despido justificado o despido arbitrario, y si es el caso de un despido arbitrario sería redundante porque el despido arbitrario no está permitido por ley. Y la imposibilidad de concluir los contratos laborales durante la vigencia del estado de emergencia y también hasta 30 días hábiles después de terminado el mismo.
Es decir, carece de efecto legal toda terminación unilateral de estos contratos, pudiendo también el empleador hacer uso de estas figuras laborales permitidas por ley como el trabajo remoto, suspensión con goce o suspensión perfecta de labores. También aplica esto para los contratos de duración determinada, es decir, aquellos contratos referidos en el artículo 4, ya sea para trabajadores del régimen privado o del sector público, contratos CAS, que hayan vencido o que vencerán. Y acá está algo interesante y creo que lo más destacable de esta ley. Primero, no solamente que aplica para el despido, sino para la no renovación de contratos. Y segundo, que se está refiriendo a contratos vencidos, es decir, no solamente los que van a vencer una vez que se apruebe esta ley, sino todos aquellos contratos que han vencido desde la entrada de estado de emergencia, desde el 16 de marzo de este año. Aquellos contratos que no hayan sido renovados a fines de marzo, fines de abril, mayo, y esos trabajadores ya han dejado de pertenecer a la entidad, y que, como hemos señalado anteriormente, este no es un despido, es una no renovación. Muchos confunden el término y piensan que me han despedido, pero lo que pasa es que ha terminado su contrato. Esto no es un despido. Sin embargo, también esta ley protegería a estos trabajadores que estén por vencer su contrato o cuyo contrato haya vencido. ¿Qué va a pasar con los trabajadores cuyos contratos ya vencieron en marzo, abril, mayo y ya no tienen un vínculo con la empresa? En este caso no se especifica, solamente se señala que los contratos que están por vencer o que hayan vencido se verán suspendidos mientras dure el estado de emergencia o la declaratoria de emergencia, y esta suspensión va a durar hasta 10 de septiembre, digamos. Acá no se señala la prórroga hasta de 30 días hábiles después al vencimiento del estado de emergencia, es decir, octubre, sino que esta suspensión de los contratos sería hasta el 10 de septiembre que dure el estado de emergencia. La cotización previsional y de salud, es decir, la protección del sistema de salud de todos los trabajadores cuyos contratos no se han renovado o se renovarán, o aquellos que fueren a ser despedidos, también van a ser protegidos por esta norma. Esta norma se presentó en abril, sin embargo se ha aprobado por la comisión y estará sujeta de debate en el pleno. No nos inclinamos por una aprobatoria y negatoria en principio, sino que habría que especificar varios términos en el debate, pero estaremos atentos y comunicando qué pasa con esta norma que ya ha sido aprobada en la comisión. Esperemos que esta información les sirva. Muchas gracias.